Gusto de saludarles una vez más en las cápsulas de ecología emocional. Estamos tratando el tema del duelo y los niños. Este es el programa número 3 en relación con este tema. Hemos hablado de las emociones de los niños, hemos hablado de la fantasía, hemos dicho de que los niños necesitan empatía, que los adultos tienen que aprender a ponerse en el lugar de un niño, que la emoción que siente el niño es un poco más compleja que la emoción del adulto por la incapacidad que tienen los niños de expresar sus emociones de una manera que pueda ser entendible para los adultos. Ahora vamos a hablar en este programa en especial sobre cómo los niños manifiestan su duelo. En el programa anterior hablamos de las etapas del duelo infantil. Hoy día vamos a hablar de algunas actitudes que los niños tienen y que tiende a descolocar a los adultos, pensando los adultos de que tienes un niño terrible, que tienes un niño complicado, que tienes un niño, cuando en realidad lo que el niño está viviendo es duelo. A menor edad, menor incapacidad para poder comprender su emoción, para verbalizar su emoción. A mayor edad, más facilidad va a tener el niño para expresar lo que está sintiendo. Hay emociones nuevas que no logra entender, hay situaciones que no logra entender, y esto se complejiza más cuando los adultos mantienen a los niños fuera de la situación que está ocurriendo. Cuando no informan adecuadamente de un divorcio, cuando no informan adecuadamente sobre una muerte, cuando inventan los adultos cosas que no son verdad en relación con la muerte de una mascota, con la pérdida de un juguete, con la muerte de un abuelo o una abuela, que en general, cuando son cercanos, son muy importantes para el niño, etc. La primera reacción o manifestación del duelo en un niño, la primera manifestación de que sabemos que el niño está en duelo, es la conmoción y la confusión que el niño enfrenta. Es habitual que los niños estén confundidos, es habitual que estén conmocionados, que lloren profundamente, que hagan muchísimas preguntas, que se enojen frente a la situación que está ocurriendo, pero por conmoción, porque no logran entender. Es muy habitual que los niños frente a un divorcio, por ejemplo, pregunten insistentemente ¿por qué? Cuestión que es difícil responder porque a veces ni los propios adultos entienden claramente el por qué. Especialmente cuando se está produciendo un divorcio unilateral donde uno de ellos quiere divorciarse y el otro no. Y eso confunde mucho, no solo a los adultos, también a los niños. Así que este estado de conmoción que dura más o menos dependiendo de la edad del niño, dependiendo de si lo dejamos hablar o no lo dejamos hablar, dependiendo si hay expresión natural de la emoción, si se le permite al niño expresar su emoción, dependiendo de esos factores, la conmoción durará más o menos. Pero es normal un estado de conmoción. Los niños no entienden, por ejemplo, la muerte. No hay explicación que valga. Han salido al mercado un montón de libros sobre la muerte para explicarle a los niños, pero siempre es un tema no solo tabú desde el punto de vista cultural, también es un tema cognitivo, donde al niño le es muy difícil entender que alguien está y luego no está, o que una mascota ya no vuelve, o que el padre o la madre que se ha ido ya no va a volver. Y en la mente del niño eso no tiene explicación. Por lo tanto, y esto es muy importante, no intenten hacer razonar a un niño cuando el niño está conmocionado. Por lo tanto, el niño no está en condiciones de entender con claridad lo que está ocurriendo. De hecho, le va a llevar años elaborar el proceso cognitivo para lograr entender. Años, y cuando hablo de años estoy hablando de años, porque los niños van elaborando. No olviden que el duelo es un proceso adaptativo y en esta adaptación también hay factores de tipo cognitivo. ¿Cómo le vas a explicar a un niño un divorcio
si el niño no lo entiende. Yo escribí un libro para niños titulado Mamá Canguro se divorcia, con la intención de ayudar a los padres a hablar con los niños sobre el divorcio, utilizando un cuento. Como ese cuento hay otros que explican, por ejemplo, la muerte. Hay otros que explican la muerte de una mascota, que en el caso de los niños es muy, muy importante, etc. Lo que los adultos deben procurar no hacer es condenar la conmoción, intentar que el niño no exprese la conmoción emocional que está viviendo y actuar como si ellos como adultos tuviesen todo superado y el niño también tiene que superarlo. No, los tiempos son distintos. Los adultos tienen capacidades cognitivas que el niño no tiene, por lo tanto el adulto está en mejores condiciones de enfrentar un duelo que un niño. Una segunda situación que ocurre es una ira enorme que empieza a surgir en los niños, que es una manifestación de algo que no logran entender. Es muy común que en etapas de duelo los niños empiecen a sufrir de momentos de una ira que lo expresan con gritos destemplados, empiezan a tener juegos violentos, porque no están controlando la ira que les ocasiona el tener que estar frente a una situación tan difícil que les supera. Empiezan a sufrir de pesadillas, enfados con otros miembros de la familia, especialmente con los que están presentes. No se enfadan con el padre que se ha ido o la madre que se ha ido en caso de divorcio, se enfadan con el que se quedó, obviamente porque con alguien tienen que expresar el malestar que están sintiendo. Yo le digo muchas veces a las madres o padres en caso de divorcio, no te enojes porque tu hijo se enoja, eso es infantil. Cállate, tranquilízate. No entiende que tu hijo o tu hija se enoja porque no tiene manera de expresar la emoción que lo está ahogando por una situación que no logra entender. Un niño no entiende un divorcio. Un niño no entiende la muerte. Un niño no entiende que una mascota se fue y no vuelve. Ese es un proceso que se va elaborando. Un niño no entiende que ha tenido que dejar a sus amigos porque tiene que trasladarse intempestivamente de una ciudad a otra. Eso no lo entiende. Los niños lo elaboran en un proceso igual que los adultos. Los adultos cuando se enfrentan al duelo empiezan a estar al comienzo en un estado de negación, incluso con estados medios catatónicos, donde no reaccionan. Los niños les pasa lo mismo, solamente que los niños no tienen capacidad de verbalización. Y una tercera manifestación que es muy importante es que los niños generan miedo, un miedo visceral. Por ejemplo, se ha muerto un abuelo, se ha muerto un padre, se ha muerto un hermano, se ha muerto un amigo, etc. Los niños desarrollan un miedo horrible, horrible, a que se muera alguien de su entorno. Entonces se convierten en sobreprotectores y empiezan a preguntar dónde van, qué van a hacer los adultos. Y los adultos a veces, de una forma absurda, se molestan porque el niño de pronto se convierte en obsesivo o en ansioso para tratar de controlar un poco para que al papá, a la mamá, al hermano o la gente que está en su entorno no le pase nada porque murió alguien. O en el caso de divorcio, los niños generan miedo, un miedo horrible a que el progenitor que se ha quedado, el padre o la madre que se ha quedado con ellos, no se vaya. Si ya perdieron al papá o a la mamá, entonces están permanentemente aterrados de que el papá o la mamá se pueda ir.
no es poco habitual que los niños del divorcio, como yo los suelo llamar, estén todo el día pendientes dónde está la mamá o dónde está el papá que se ha quedado, y que de pronto por algunos minutos incluso desaparezca del entorno y vayan buscándolo a veces con angustia, porque es angustiante para un niño la sensación de pérdida y esa sensación, ese miedo de que el adulto que está no desaparezca, igual como desapareció el padre o la madre que se fue. Y aquí un paréntesis: los que se van, el papá o la mamá que se fue, que no está presente en esos estados de miedo y angustia del niño, generalmente minimizan el miedo y la angustia del niño porque no lo están viviendo en el día a día. Y como no lo están viviendo en el día a día, la reacción torpe, absurda y necia incluso, es culpar al padre que está acompañando a los niños como que le ha generado a su hijo o a su hija ese miedo, cuando en realidad es un miedo absolutamente normal en el caso de pérdida. Se da en todas las circunstancias. Niños que han sido abandonados, niños que se ven confrontados con guerras, niños que han sido obligados a migrar contra su voluntad, niños que han perdido a un abuelo o una abuela por muerte, a un padre, una madre, un hermano, un pariente por muerte, etc. Niños que se ven confrontados con el divorcio, etc. El duelo es una pérdida y el duelo implica adaptación a esa pérdida y eso lleva tiempo y no contribuye el padre o madre que no está presente, en el caso del divorcio, a tratar de racionalizar o tratar de argumentar o, lo que es peor, acusar al padre o la madre que se ha quedado como que instigase a su hijo o a su hija a tener miedo, lo cual es absurdo. A mí me ha tocado tratar, por ejemplo, casos de gente migrante, donde ha podido emigrar solo uno de los padres, la mamá o el papá, y el otro progenitor ha quedado en el país de origen. Y a veces los que han quedado generan actitudes absurdas, porque como no están viendo el día a día del niño, entonces intentan racionalizar, intentan vender la idea de que todo está bien cuando ellos no están viviendo la situación que están viviendo los niños. El duelo infantil es complejo. Lo que lo complejiza es la poca capacidad que tiene el niño para expresar lo que le está ocurriendo. ¿Qué necesitan? Empatía. Empatía de los adultos. Que los adultos callen más, hablen menos y escuchen más. Que los adultos intenten ponerse en el lugar del niño. Que comprendan que para el niño se le ha roto su mundo. Que el niño se le rompió en 1000 pedazos la estructura que traía y que le va a llevar tiempo poder habituarse o ubicarse dentro de este nuevo contexto afectivo, emocional, social que le toca confrontar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que esta cápsula de ecología emocional les ayude. Si no han visto los programas anteriores, véanlo, porque este es el tercer programa que tratamos el tema del duelo en los niños y aún nos quedan 2 más. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Nos vemos en otra cápsula de ecología emocional.